Dios los bendiga. Mis amados hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional que en la gracia de Dios nos concede poder compartir en este momento la palabra de Dios. Gracias a Dios porque aún a pesar de la coyuntura política, social, salud y todo esto de lo que está ocurriendo a nivel mundial, Dios nos permite seguir refugiándonos en su palabra, refugiándonos en Él, en lo que Él quiere hablar a nuestras vidas. Vamos a abrir el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17 en adelante. Y todos nosotros debemos reconocer y recordar que estamos bajo autoridades en nuestro hogar, estamos en autoridades en la ciudad, en este país, en el centro de trabajo, en el colegio, en la universidad. Todos nosotros tenemos autoridades. Frente a esto de lo que ocurre en la actualidad, el apóstol Pedro nos dice en el verso 17 del capítulo 2, debemos de honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Fíjese que cuando nosotros leemos Primera de Pedro, Pedro se encuentra en un contexto social donde uno de los reyes, el rey de Nerón, era considerado el más despiadado, cruel y sobre todo una de las personas que perseguían a los cristianos. Y muchos de nosotros en la actualidad nos vemos como que el hecho mismo de que alguien se oponga a un cristiano es algo injusto, es algo que tal vez no debería de considerarlo Dios, ¿no? Y nosotros muchas veces reclamamos contra Dios y decimos, Dios, ¿por qué tenemos un presidente como el que tenemos en la actualidad? Dios, ¿por qué nos has dado ese alcalde? Dios, ¿por qué tengo ese tipo de jefe que es muy amargado? ¿Por qué me has dado a un tipo de autoridad como la que yo tengo en la actualidad? Sin embargo, amados hermanos, debemos de considerar que el apóstol Pedro sufrió muchas penalidades por la causa de Cristo, y a pesar de que uno de los asesinos más despiadados del Imperio Romano, es decir, Nerón, era como su autoridad de Pedro simplemente, el apóstol Pedro, nos indica que debemos de honrar a todos. Porque no se trata de la persona que está delante de nosotros, no se trata de lo que hizo la persona por nosotros, sino de lo que ya hizo Jesucristo por nosotros. Y no se trata de la persona externa, sino se trata de mi persona interna. ¿Cómo yo quiero tener mi relación con Dios? ¿Cómo yo quiero llevar mi relación con Dios? Y nosotros, sin ninguna excepción, tenemos que dar honra a las demás personas. Amar a los hermanos, es decir, a la iglesia de Cristo. Debemos de temer a Dios. Cuando tememos a Dios vamos a poder amar, vamos a poder honrar y sobre todo vamos a someternos, obedecer a nuestras autoridades, en este caso al Rey. Mire lo que dice más adelante en el verso 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. O trayéndolo al contexto actual, empleados, están sujetos con todo respeto a sus empleadores. Tienes tu jefe y a veces llega muy enardecido, enojado desde su casa y empieza a gritar por todo lado. Nos dice el apóstol Pedro, debemos de estar sujetos con todo respeto a nuestros amos. No solamente a los buenos y afables, aquellos que nos tratan con bondad, aquellos que nos tratan con mucho cariño, con mucho amor y tienen ese tino en lo que dicen, sino también a los difíciles de soportar. Hermano, la pregunta es, ¿cómo nosotros tratamos a nuestro jefe? ¿Queremos que le pase algo malo? ¿Queremos que tal vez le ocurra algo para que escarmiente y para que se dé cuenta que lo que está haciendo es algo malo, algo ofensivo para nosotros? Miren, la Biblia nos dice en el verso 19, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente.
Al final debemos de recordar quien nos está evaluando no es nuestro jefe terrenal, sino es nuestro Dios. Y si nosotros le llevamos respeto, le llevamos honra a nuestros jefes terrenales, la Biblia dice que si eso es injustamente, ¿sabes quién es el primero que lo sabe? Es Dios. Si esa persona nos está tratando injustamente, Dios es quien lo sabe. Y finalmente, Dios de alguna manera está utilizando estas circunstancias para moldear nuestro carácter a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dios no hace nada al azar, mis hermanos. Dios no hace las cosas así por así. Dios tiene un plan frente a todo. Mire hacia atrás y fíjese cómo reaccionó frente a sus antiguos jefes. Pregúntese si le ha servido en su vida cristiana el carácter de sus jefes anteriores que ha tenido. ¿Cómo le ha ayudado poder soportar ese tipo de carácter? ¿Ha moldeado su carácter de usted? Y cuando nosotros vamos a retrospectiva, decimos, sí, claro, Dios nos ha ayudado. Dios nos ha ayudado con nuestro carácter. Él no lo hacía porque quería algo malo de nosotros. Al contrario, quería hacer morir nuestra propia carne, nuestra propia naturaleza pecaminosa, que quiere rebelarse, que quiere desobedecer, que quiere buscar justicia por sus propias manos. Mi hermano, al final Dios es quien utiliza todas estas circunstancias para nuestro bien. La Biblia dice en el verso 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si nosotros queremos buscar a una persona que ha sufrido injustamente toda su vida, ese no es usted ni soy yo. Ese es Jesucristo. Jesucristo fue abofeteado sin ningún tipo de ofensas capaz que Él hizo a las demás personas. Jesucristo daba amor y en vez de recibir amor, recibía odio, recibía rencor, recibía lapos, recibía insultos, abofeteadas, recibía lo peor de nosotros. Hermanos, recuerde que nuestra mirada tiene que estar en Cristo Jesús. A Él es a quien nosotros debemos de seguir nuestras pisadas. A Él es a quien nosotros debemos de rendirle cuentas. Porque nos dice la Biblia, si tú te comportas mal, si tú desobedeces, si tú haces las cosas de una manera incorrecta, lo normal o la justa retribución a lo malo que tú haces es que te castiguen, ¿no? Entonces dice acá, ¿qué gloria tendrías si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Hay una gloria, en cambio, muchísimo más grande y que Dios lo acepta, es que cuando haciendo lo bueno, sufres y lo soportas. Hermano, lo que a nosotros no nos gusta es soportar. Lo que a nosotros nos gusta es que esa persona que está adelante y que nos ha hecho daño pague con las mismas consecuencias lo que nos está haciendo. Esa es nuestra naturaleza, pero no debe de ser así. Debe de ser como la de nuestro Señor Jesucristo, quien ama, quien a cambio de odio dio amor, a cambio de tortura dio sanidad, a cambio de muerte dio vida, a cambio de trágica desesperanza dio esperanza y vida eterna. Mis hermanos, esa tiene que ser nuestro propósito por el cual nosotros vivimos. Pero no es fácil, es cierto, no es fácil, porque nos enojamos, nos airamos y queremos cobrar la justicia con nuestras propias manos. Pero cuánta sabiduría hay en el apóstol Pedro y cuánta autoridad hay en sus palabras también, que él mismo realizó lo que él está escribiendo en estos momentos.
Al apóstol Pedro también lo encarcelaron. Al apóstol Pedro también lo llevaron a juicio, lo condenaron injustamente, lo asesinaron también. Era perseguido. Sin embargo, aún a pesar de todo esto, el apóstol Pedro aprendió de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros también debemos de hacer lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que nos manda el Señor que nosotros hagamos? Oremos por nuestros enemigos. La pregunta es, ¿nosotros hemos orado por aquel jefe que es muy pendenciero? ¿Hemos orado por aquel jefe que nos duelen sus palabras duramente? ¿Hemos orado, estamos orando por aquel esposo que muy duro, muy soez también es, y le trata así, de esa manera, a usted y a sus hijos? Usted está orando por su madre que tal vez tiene unas palabras muy duras y duelen su corazón como hijo. ¿Está orando o simplemente está queriendo que le pase algo malo? Mis hermanos, una actitud que el apóstol Pedro nos dice, nos indica a nosotros, es que debemos de soportarlo todo esto, porque eso es para bien de nosotros. Y el Señor Jesucristo lo va a complementar diciendo, oren por sus enemigos, oren por aquellos quienes persiguen, oren por todos, ámense unos a otros, porque no depende de la otra persona, sino únicamente depende de usted y de su relación con Dios. Qué precioso es el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. Oremos juntos. Señor, muchísimas gracias por tu palabra, porque es verdad. Señor, cuántas veces nosotros podemos supuestamente padecer injustamente. Y esto en realidad no nos gusta. Sin embargo, venimos ante ti, Señor, Padre Santo, para que tú uses estos medios para moldearnos a tu carácter, a la manera, a la forma en como tú deseas. Ayúdanos, Señor, oh Dios, a que podamos vivir confiadamente en tu presencia y que tu carácter pueda mostrarse día tras día en nuestras vidas, en nuestros corazones, para la gloria y honra de tu nombre. Señor, perdónanos por albergar en nuestros corazones resentimientos muchas veces contra aquellas personas, y ayúdanos a amar como tú nos has amado, a perdonar como tú nos has perdonado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bendiciones a cada uno de ustedes.